La desinformación y la propaganda siempre han formado parte de la lucha política, pero con la aparición de las redes sociales surgió algo nuevo, la fake news, la noticia falsa que se difunde y tiene éxito y transforma la realidad para muchas personas. Estamos aquí para hablar de ese tema con Gabriela Chávez, que es la editora de tecnología de Grupo Expansión. ¿Cómo estás, Gaby? Bien, bien, gracias, Alberto. Gaby acaba de ganar el premio a la excelencia periodística Citibanamex por un artículo sobre fake news que escribió en las elecciones del año pasado. Felicidades por ese premio. Gracias, gracias. Y está con nosotros Rodrigo López San Martín, que es socio fundador de la consultora política Agencia Pública. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Existen las fake news? ¿Existe eso de que alguien se invente noticias con un fin de lograr un objetivo? Sí, Alberto, sí existen y creo que están más latentes que nunca. Manufacturar una noticia o crear algo que pueda pegarle a un contrincante o ensalzar a uno en específico, sí existe. Tú encontraste, de hecho, una granja de noticias falsas, ¿no? Exacto, más que una granja, era una agencia, o ellos se vendían como una agencia, se llamaban Victory Lab. Empezaron a funcionar desde 2012 y estaban aquí ubicados en México, y ese era su negocio tal cual: manufacturar trending topics, noticias falsas, ensalzar candidatos o pegarle a un contrincante durante elecciones en específico, pero a eso se dedicaban. ¿Qué tipo de cosas prometen ellos, ¿no? Tú llegas y dices, hola, señor de la agencia. ¿Qué tipo Una de las cosas que me contaban durante el reporteo y demás es que ellos garantizaban que podían manufacturarte un trending topic en 8 horas. Un trending topic es en Twitter, por ejemplo, Exacto. o en Facebook, algo que se vuelve noticia, ¿no? Exacto, algo que se vuelve tendencia, algo que va a llegar al noticiero de la noche, y que eso era como su barra de éxito. Poder crear este trending, esta tendencia en unas 8 horas más o menos, o en un día pues, y que pudiera llegar al noticiero de la noche. Esa era la primera barra. Pues sí, podemos hablar de todo o algunas cosas políticas que pasaron entre 2012 y 2018. Ellos se jactaban de muchos de estos casos. O sea, rumores no o que si algún candidato usaba algún reloj muy costoso o noticias así, que muchas veces eran pagadas, o en la mayoría de los casos, eran pagadas para que recobraran esa relevancia. Ahora, Rodrigo, ¿sirve para algo esto o no? O sea, ¿realmente funciona en términos electorales? ¿Realmente un trending topic de estos que montas en Twitter y se dispara y lo recoge el noticiero se traduce en votos? ¿O en qué se traduce? Creo que es lo primero que tendríamos que ponernos a analizar: cuál es el objetivo que se persigue para crear este tipo de noticias. Si el objetivo es meramente cuantitativo, aparecer como tendencia para muchas veces personajes que verdaderamente no aparecen todavía en el mapa o en el imaginario colectivo, puede llegar a ser útil. Si o sea, una persona desconocida, incluso que hable mal de él, ¿va a ser bueno? Puede llegar a aparecer, o puede ser algo bueno que se hable de él, aunque no sea creíble, pero aparezca por primera vez en el mapa de la gente esta persona. Que sea útil ya cualitativamente, y lo que buscamos siempre, sobre todo en los procesos electorales, terminar modificando la intención de voto de los ciudadanos. Eso ya es mucho más complejo de analizar. Habría que empezar por decir que hoy el Internet, el mundo digital es un espacio tan amplio en el que hay literalmente espacio para todo tipo de opiniones, todo tipo de versiones, todo tipo de tendencias. Pero de entrada, los personajes principales en las campañas y en las elecciones, los candidatos, son personajes sobre los que una noticia negativa tiene por naturaleza credibilidad. Entonces, no hace falta mucho. Por otra vez, si yo hablo mal de un candidato, automáticamente hay un porcentaje determinado de la población que me va a creer. Acusar a un político de corrupto, acusar a un político de algún tipo de excesos o de cinismo, naturalmente va a haber una gran cantidad de la población que, más allá de las evidencias o más allá del contenido de los hechos, va a creer. Va a compartirlo, lo va a ver toda su familia en su red. Y eso ya va a alterar la opinión que tenga sobre la gente. Decíamos, puede servirle para un candidato que nadie lo conoce, algo que sea de fake news, para darse a conocer en lo positivo. Sí, para transformar las opiniones hacia votos a él es complicado. En lo negativo es quizá más sencilla la ecuación. Al ser campo fértil cualquier ataque hacia un político, por la mala reputación que tiene la categoría de político, puede ser mucho más efectivo. O sea, sirve para darle en la torre a alguien, básicamente. ¿Qué caso te viene a la mente?
Hay muchos casos en los que podría decirse que una nota que quizá después tuvo una aclaración o tuvo una respuesta de ese político en lo específico, donde en los hechos puede aclarar específicamente si el desvío del que lo acusan o de la malversación del que lo acusan o el viaje que le toman fotos, especifica o aclara cómo lo hizo, cómo lo pagó, cómo lo gastó. Nunca le quita de todas formas Claro, todas las historias que hemos visto de ese tipo, evidentemente. Se quedan y le acompañan muchas veces ya eternamente a los políticos. ¿Tú se lo recomiendas a tus clientes? ¿Alguna vez lo has usado? Yo creo que no. Yo creo que en este... Aparte de lo que creas, ¿lo has hecho o no? En este espectro tan grande que es el Internet también, hay que entender que muchas veces este tipo de herramientas lo que sirven es para reafirmar las convicciones que ya tiene la gente. Es decir, yo te puedo ofrecer o poner en tu muro de Facebook una noticia que tú vas a rechazar o creer, pero ya por lo que tú traigas previamente definido alrededor de un personaje. Hay mucha gente hoy sobre el presidente, su gobernador, su diputado, su alcalde, que ya tiene una opinión positiva o negativa, y si es negativa esa opinión, podría creer cualquier barbaridad de él. Okay. Si es positiva la opinión que tienen de esa persona, cualquier cosa positiva la crean y cualquier negativa. Por ejemplo, si hay una opinión negativa, o sea, si, por ejemplo, tú como consultor, tú le puedes decir a un cliente, oye, este candidato que es tu rival, vale la pena quizá difundir esta noticia negativa para atacarlo, ¿no? Puede ser útil para atacarlo. Sí lo has hecho, me queda claro que sí. Si queremos, sobre todo si lo que queremos es activar a nuestra base, a los que ya piensan como nosotros. Lo que sí hay que tener mucho cuidado es, no porque llegue a trending topic, no porque llegue a difundirse o porque yo la vea compartida entre mucha gente, quiere decir que le voy a modificar con eso la opinión a alguien. Que va a cambiar preferencias. Es mucho más probable que yo reafirme tu opinión sobre una persona sobre quien ya pensabas mal con un fake news, que yo cambie la opinión de alguien, porque hoy por hoy hay tal cantidad de información, de portales, de medios digitales, que hay trajes hechos a la medida de todos. Claro. Oye, Gaby, esto se ha vuelto una pesadilla para las plataformas de redes sociales. Totalmente. Porque, pues, básicamente les culpan de la elección de Trump, de la interferencia de Rusia en los asuntos de Estados Unidos. Cuéntanos un poquito, ¿cómo está viviéndose esto desde dentro de Facebook, desde dentro de Twitter? Como dices, sí se ha vuelto una pesadilla, sobre todo después de lo de Trump, porque estoy de acuerdo con Rodrigo, muchas de estas cosas es complicado que lleguen a cambiar la intención de voto, y salieron varios estudios de Stanford, de Harvard, que decían no incidió realmente, pero sí hizo un volumen de ruido y de mella en la gente, que ya tomaban muchas cosas como fake news o se empezaba a hablar demasiado de estos temas. Lo que empezaron a hacer estas tecnológicas fue, por ejemplo, Facebook en específico, contratar fact-checkers. Se vio tan... O sea, gente que comprueba los datos, ¿no? De lo que se publica. Exactamente. Así como ahora se estila mucho en varios medios, sobre todo en Estados Unidos, de hacer fact-checking tal cual del discurso que está pronunciando el presidente, lo que está haciendo Facebook... ¿no? Exacto, es verificación. Verificado. Ajá, lo que se hizo con verificado. Por ejemplo, eso lo está haciendo Facebook internamente con un equipo, con medios aliados y demás, pero también gente contratada para tratar de servir como un complemento a los algoritmos de inteligencia artificial que tiene, porque tampoco la máquina puede detectar absolutamente todo. Entonces, el humano también está verificando esas noticias y ayudándose de los usuarios, que ahora tienen botones específicos para poder detectar si algo consideran que es falso o que viene de una fuente dudosa. Twitter, por el contrario, con inteligencia artificial, ha detectado millones de cuentas, que en 2018 bajó varios millones. ¿De México? No, a nivel global. No lo regionalizan. Sería interesante conocer esos datos locales. Millones de cuentas que estaban hechas ahí simplemente para rebotar. Que estaban automatizadas, que esas son las que se puede... ¿Qué es la mecánica en la que trabajas? Cuéntanos un poquito cómo es la mecánica. O sea, quien se inventa una noticia o quien publica este tipo de noticias que pueden ser falsas o medias verdades, ¿cómo consigues que se haga viral? Lo hacen haciéndolo por volumen, contratando estas granjas que tú
das de alta cuentas. En Twitter, por ejemplo, se puede hacer de manera anónima, no tienes que tener tanta verificación para dar de alta una cuenta. Entonces se hacen a través de cuentas automatizadas con robots, vaya. Entonces estas cuentas van retuiteando, fabeando, moviendo ese contenido hasta que alcanza tal nivel dentro de la plataforma que se convierte en una tendencia. Esta es la manera en la que ganan tanta visibilidad, estas cosas que tú vas dirigiendo. ¿Cuánto cuesta una cosa de estas? Dirigiendo. ¿Cuánto cuesta una campaña de estas? Hasta lo que pude reportear el año pasado, al cierre del año pasado, los precios estaban entre 40,000 y llegaban hasta el 1,000,000 ya cercanas a las elecciones presidenciales. Esto por una campaña al mes, o sea, esto es un pago mensual. Pero un tweet que puedas manufacturar tal vez podría llegar a costar en términos muy sencillos desde 25,000 pesos tal vez. Entonces me decías que Facebook y Twitter lo que hacen es que de repente cancelan cuentas, eliminan cuentas falsas. Exacto. para corregir todo. Exacto. Eso de bajar la cuenta funciona más en Twitter, cuando se dan cuenta de que es un Como bot, Facebook que es sí algo está muy automatizado. verificado, ¿no? Exacto. Y en Facebook se están echando mano de los fact-checkers y de detectar contenido que no es verificable y quitándole el acceso a pauta. Ya no puede generar dinero. O sea, ya no puede invertir quien publica una noticia falsa para que la noticia crezca. Y también ha reducido la cantidad de información, de noticias que pueden publicarse. Esa también fue otra de las medidas que hizo Facebook en específico, el tratar de dar un poquito más de visibilidad a cosas de tus amigos, a fotos de tus familiares y demás, más que al feed de noticias como tal. Pero bueno, una persona puede ir curando su feed, depende a quién sigas y demás, pero sí, están tratando de contener el problema que hasta la fecha sigue. Sí, evidentemente, por mucho que corrigen, hay soluciones para todo esto. ¿Tú qué estás viendo en tendencias para justamente combatir esto? Lo que nos platica que en el caso de Facebook lo que se busca es ver que tengan fuentes fidedignas, que tenga un origen, la información que se presenta, pues lo que hacen es obligar a dar un paso hacia atrás, nada más, a construir ese origen para que el día de mañana exista ese respaldo al momento de hacer me invento rodrigo.com y empiezo a publicar hace 20 años, bueno, hace 20 años no sé, hace un año y un año después ya está legitimado. Pero incluso, y trayendo la discusión al día de hoy, vivimos en un momento de la historia donde incluso los datos duros son discutidos hoy. Incluso los datos duros en el día a día se discuten porque hay dos fuentes. Seguramente de ambas partes hay un origen de esos datos que pasarían ese filtro en el que se busca respaldar la información para poderla presentar. Entonces, el problema acá termina siendo otra vez de credibilidad. El centro de la discusión, de la utilidad de este tipo de herramientas, para mí vuelve a ser para qué las queremos utilizar. Hoy por hoy, y el mejor ejemplo lo tuvimos la semana pasada en esta discusión que no fue digital, fue presencial, pero sobre estadísticas en el tema de los asesinatos en nuestro país. En ese caso, salimos al mundo de las redes después y quien ya tenía una postura definida previamente a favor del presidente creía unos datos y quien ya tenía previamente una postura definida en contra del presidente creía los otros datos y se montaban a defender una u otra postura. Y se supone que precisamente el oficio periodístico y lo que hacen los medios serios, digamos, es evitar que esto suceda. Como dice, la verdad va por aquí, por toda una serie de técnicas de chequeo. ¿Cuál es el papel de los medios como nosotros, como ADN 40, como Expansión, en este contexto? Yo creo que el papel de nosotros muy breve porque ya nos vamos. Claro, es checar tantos datos como se pueda, tantas fuentes vivas como se pueda y tener todos los cabos atados. Uno de los problemas, como bien decía Rodrigo, es que los datos puede que ahora incluso sean discutidos, que hay una versión A y una versión B, y eso creo que es un problema latente, pero es tarea de los medios tenerlo más verificado posible. Exacto, y nuestro trabajo es escuchar las dos voces y buscar cuál tiene más probabilidad de ser cierta. Gracias Gaby, gracias Rodrigo por acompañarnos en este espacio, en ADN 40, en el espacio de Expansión, medios en los que se trata de hacer la verificación y de checar las fuentes, y ustedes como espectadores esperemos que estén buscando ese tipo de medios que buscan la verdad más allá de las estrategias políticas. Este es el espacio de Expansión en ADN 40, aquí los esperamos lunes y jueves 6:45, no se lo pierdan.